¿Te imaginas estar a miles de metros de altura, en pleno vuelo, cuando de repente sientes un golpe brutal y el avión comienza a temblar violentamente? Para la mayoría de nosotros, esta sería la peor pesadilla imaginable. Pero para un piloto en particular, esta pesadilla se hizo realidad, con una diferencia escalofriante. Su avión había perdido ambas alas. Contra todo pronóstico, desafiando las leyes de la física y la lógica, este piloto logró lo impensable. A través de una combinación de nervios de acero, habilidad excepcional y una pizca de milagro, llevó esa máquina destrozada de vuelta a la Tierra. Esta es la increíble historia del piloto que aterrizó un avión sin alas, un relato de supervivencia que te dejará sin aliento y te hará cuestionar los límites de lo posible. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué fuerzas lo guiaron en ese descenso desesperado? Prepárate para presenciar un acto de aviación tan asombroso que parece sacado de una película, pero que ocurrió en la vida real. El cielo del desierto del Negev estaba despejado, el sol brillaba intensamente sobre la arena y todo parecía rutinario para los pilotos de la Fuerza Aérea Israelí. Era el 1 de mayo de 1983 y el joven piloto Zivi Nedivi, junto a su instructor Yehoa Argal, realizaba un ejercicio de entrenamiento a bordo de un imponente F-15 de Eagle. Ninguno de los dos imaginaba que en los próximos segundos estarían protagonizando uno de los eventos más increíbles de la historia de la aviación militar, un episodio tan improbable que ni siquiera los ingenieros que diseñaron el avión podían concebir que fuera posible. Mientras maniobraban a alta velocidad durante el entrenamiento, un error de cálculo o simplemente el destino cruzó en su trayectoria a una A-4 Skyhawk. El impacto fue brutal. El ala derecha del F-15 fue literalmente arrancada. No había margen para explicaciones ni tiempo para entrar en pánico. En cuestión de segundos, el caza había perdido casi completamente una de sus dos alas, lo que, en teoría, lo hacía completamente incontrolable. A más de 500 km por hora, el Eagle debía haber entrado en un giro mortal, fuera de control, camino directo a una tragedia asegurada. Zivi sintió el golpe seco, el sacudón violento y de inmediato notó la inestabilidad. Pero había algo extraño. El avión seguía volando. Mal, descompensado, impredecible, pero volando. Desde su asiento trasero, el instructor Gal gritó que se eyectaran. Era lo lógico. Todos los manuales y simulaciones decían que en esas condiciones, el caza debía ser abandonado inmediatamente. Pero Nedivi, en un acto que mezcló instinto, locura y una intuición casi sobrehumana, dijo que no. Apretó los dientes, respiró hondo y decidió intentar lo imposible: aterrizar el avión sin ala, como si eso fuera remotamente factible. Volaban ahora con una sola ala, literalmente. Solo quedaban unos centímetros de la raíz del ala derecha, apenas lo suficiente para que el avión no entrara en barrena de inmediato. ¿Cómo es posible que un F-15 aún se mantenga en el aire así? Nadie lo sabía. Lo que sí sabía Zivi era que debía mantener el avión estable usando solo el motor izquierdo y la geometría milagrosa del fuselaje del Eagle. Con precisión quirúrgica, comenzó a utilizar la potencia asimétrica de los dos potentes motores Pratt y Whitney para controlar la dirección del vuelo, algo que ningún manual enseñaba. Desde tierra, la base aérea de Ramón no podía creer lo que escuchaba. Un F-15 intentaba regresar tras perder un ala entera. Las voces en la torre de control estaban divididas entre el asombro y el horror. Y el horror se preparaban para una tragedia. Los equipos de emergencia fueron desplegados, la pista despejada, y los bomberos listos para lo peor. A 10 millas de la base, Nedivi seguía luchando contra el instinto, contra la lógica, contra la física misma. Cada segundo era una eternidad. Cualquier error mínimo y el caza se partiría en dos en el aire. Y sin embargo, ahí seguía. El radar confirmaba que la trayectoria era estable. El F-15, con su enorme motor izquierdo rugiendo y el derecho apenas compensando, se mantenía alineado. La pericia del piloto estaba convirtiendo un pedazo de metal incompleto en una máquina de supervivencia. Desde abajo, los técnicos comenzaron a preguntarse: ¿cómo demonios no se había desintegrado en el aire? ¿Qué magia de la aerodinámica estaba permitiendo semejante hazaña? Era como ver a volar a un pájaro con una sola ala planear con la precisión de una flecha. Cuando finalmente lograron alinear la aeronave con la pista, el F-15 iba demasiado rápido.
El ala faltante no le permitía reducir velocidad de forma segura. Necesitaban tocar tierra a 260 nudos, el doble de lo normal. El gancho de emergencia, instalado para frenar el avión en casos extremos, no aguantó la tensión y se desprendió. Ahora el Eagle iba a toda velocidad, sin frenos efectivos, sin margen de error, y con la vida de 2 hombres a bordo pendiendo de un hilo. La pista se acababa. Literalmente quedaban segundos para evitar una catástrofe. Con una pericia pocas veces vista, Nedibi mantuvo la nariz del avión firme, los motores sincronizados y la trayectoria limpia. El avión se deslizó por la pista como si fuera una cuchilla afilada sobre hielo, rápido, tembloroso, desafiando la gravedad misma. Finalmente, y como si un milagro invisible lo empujara, el F-15 se detuvo, a solo 10 metros del final de la pista. Nadie en la base podía creer lo que acababa de suceder. Un F-15 sin ala derecha acababa de aterrizar, ileso, con sus 2 ocupantes vivos, contra toda lógica conocida. Al descender del caza, Nedibi y Gal no podían imaginar el espectáculo que los esperaba. Cuando giraron la cabeza para ver el ala derecha, lo que encontraron fue un vacío escalofriante. Simplemente no estaba. No quedaba nada. Ningún avión conocido en el mundo había sido diseñado para volar con una sola ala, y mucho menos para aterrizar de forma controlada. Las caras del equipo técnico eran una mezcla de incredulidad, admiración y miedo. Había ocurrido lo imposible. Era como si un coche hubiera ganado una carrera sin una rueda, y con el motor a medio andar. Días después, llegaron ingenieros de McDonnell Douglas, la empresa fabricante del F-15. Al principio, pensaron que era una exageración, un malentendido, una confusión técnica. Pero cuando vieron las fotos, inspeccionaron el fuselaje y escucharon los datos del radar, se quedaron sin palabras. Sí, efectivamente, un F-15D había volado y aterrizado sin un ala. La estructura del avión, junto con el diseño de las tomas de aire del motor y su tremenda potencia, habían creado una extraña y efectiva sustentación. El avión había volado gracias a la física, sí, pero también gracias al coraje del piloto. La noticia no tardó en circular en los círculos de aviación de todo el mundo. Pilotos, ingenieros, militares y expertos en aerodinámica debatían intensamente cómo había sido posible. Se hicieron simulaciones, análisis estructurales, modelos en túneles de viento. Nadie lograba replicar exactamente la estabilidad que Civi consiguió en esa situación. Su control, su toma de decisiones, su temple bajo presión. Lo que pasó no solo era raro, era prácticamente irrepetible. Y por eso mismo, se convirtió en leyenda viva. Este suceso transformó completamente la manera en que la ingeniería entendía la resistencia estructural del F-15. Lo que originalmente fue diseñado para ser un caza de superioridad aérea, se convirtió ahora en un símbolo de invencibilidad mecánica y determinación humana. El avión fue reparado y, como si nada hubiera pasado, volvió al servicio activo. Una especie de ave fénix de metal. Pero su historia quedó grabada como una leyenda en los hangares, los manuales y sobre todo en la memoria de quienes lo vieron volver ese día a tierra. Incluso hoy, 4 décadas más tarde, la historia de Nedibi es narrada a los nuevos pilotos que se entrenan en simuladores de vuelo, no como una instrucción técnica, sino como una lección de carácter, la diferencia entre rendirse y resistir, entre seguir un protocolo y escuchar el instinto, porque en el aire no siempre hay margen para lo correcto. A veces hay que tomar la decisión que parece más loca, pero es la única que puede salvarte. Civi Nedibi se convirtió en una figura mítica dentro de la aviación militar, no por derribar enemigos o por ejecutar acrobacias imposibles, sino por tomar una decisión que desafiaba toda lógica, no abandonar el avión, confiar en su instinto y demostrar que la voluntad humana, cuando se alinea con el conocimiento, puede desafiar incluso las leyes de la física. Lo que hizo aquel día no fue simplemente sobrevivir, fue demostrar que lo imposible, a veces, solo necesita de alguien lo suficientemente valiente como para intentarlo. Este tipo de historias nos recuerda por qué seguimos fascinados con los aviones y quienes los pilotan. Porque en el aire, donde cada segundo cuenta,
Y cada decisión puede significar la vida o la muerte. Hay quienes deciden no rendirse, no porque estén obligados, sino porque saben que su coraje puede salvarles la vida. Y también la de otros. Phoebe no solo salvó a su instructor ese día, nos dejó una historia que todavía, más de 40 años después, nos sigue dejando con la boca abierta. Lo más increíble de todo es que, a pesar de la fama y el mito, Phoebe siempre ha contado la historia con humildad. Para él, no fue una hazaña gloriosa, sino una mezcla de intuición, entrenamiento y algo de suerte. Nunca se consideró un héroe, aunque para todos los demás lo que hizo va mucho más allá de la valentía. Representa ese punto exacto donde el entrenamiento se encuentra con la improvisación, donde la preparación choca contra lo desconocido y aún así gana. Hoy, el F-15 sigue siendo uno de los cazas más respetados del mundo. Pero cada vez que alguien menciona su resistencia, su capacidad de vuelo o su diseño robusto, es imposible no pensar en aquel día en Israel. Cuando un joven piloto decidió no rendirse, desafiar lo establecido y logró aterrizar un avión sin una de sus alas. Ese día, la aeronáutica ganó una leyenda y nosotros, una historia que merece ser contada una y otra vez, con los ojos bien abiertos y el corazón en la garganta. Y si esta historia te impresionó tanto como a nosotros al contarla, suscríbete y dale like para no perderte más relatos tan asombrosos como este. Porque hay momentos en que la realidad supera cualquier película, y este fue uno de ellos. El mundo de la aviación no tiene límites y en Aeromundo seguimos explorándolo contigo. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete para más contenido increíble sobre el cielo y sus maravillas. ¿Qué tema te gustaría ver en nuestro próximo vuelo? Déjanos tu comentario y cuéntanos. Nos vemos en la próxima aventura aérea. Hasta la próxima, copilotos.